El aprendizaje. El día de hoy se va a hablar un poco sobre qué es el aprendizaje y algunos temas que se derivan en cuanto a esto, como las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio. El primer tema a tratar son las inteligencias múltiples, las cuales han surgido recientemente tomando en cuenta que la persona tiene diferentes aptitudes en las cuales desarrollarse, es decir, que puede ser hábil en el área musical, pero también puede ser hábil en otras áreas. Es así como crean esta nueva corriente que hace ver que las personas no solo se miden su inteligencia conforme a sus estudios o conforme a una prueba de coeficiente intelectual. Es así que a continuación se resume un poco más qué es las inteligencias múltiples y quién es su mayor expositor. Cuando escuchas la palabra inteligencia, el concepto de prueba de coeficiente intelectual puede surgir de inmediato. La inteligencia a menudo se define como nuestro potencial intelectual, algo con lo que nacemos, algo que se puede medir y una capacidad que es difícil de cambiar. Sin embargo, en los últimos años han surgido otros puntos de vista sobre la inteligencia. Una de estas concepciones es la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por el psicólogo de Harvard, Howard Gardner, quien advierte que cada persona puede desarrollar un tipo de inteligencia diferente y que la inteligencia académica no es un factor decisivo para conocerla. La investigación de Howard ha logrado identificar y definir hasta 8 tipos de inteligencia distintas. A continuación, vamos a conocer de manera más detallada cada una de las inteligencias propuestas por la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Número 1. Inteligencia lingüística. Es la capacidad para usar el lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones. Las personas que son fuertes en inteligencia lingüística verbal pueden usar bien las palabras, tanto al escribir como al hablar. Estas personas suelen ser muy buenas para escribir historias, memorizar información escrita y hablada. Son buenas debatiendo o dando discursos persuasivos. Las personas en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, poetas, actor, escritor, periodista, abogado o profesor. Esta inteligencia se puede mejorar leyendo libros variados, escribiendo ensayos o incluso llevar un diario que te permita tener un registro de tus vivencias diarias y sentimientos. Número 2. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y poner en práctica un razonamiento lógico. Las personas que son fuertes en inteligencia lógico-matemática son buenas para razonar, reconocer patrones, disfrutar pensando en ideas abstractas y analizar problemas lógicamente. Estas personas tienden a pensar conceptualmente sobre números, relaciones y patrones. Las profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser en los científicos, matemáticos, programadores, ingenieros y contadores. Número 3. Inteligencia corporal kinestésica. Es la capacidad para expresar ideas y sentimientos con el cuerpo. Se dice que aquellos que tienen una alta inteligencia kinestésica corporal son buenos para el movimiento del cuerpo, realizar acciones y control físico. Las personas que son fuertes en esta área tienden a tener una excelente coordinación, mano, ojo y destreza. Por lo tanto, estas personas son hábiles en el baile y deportes. Las profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser bailarín, deportista, constructor, escultor y actor. Número 4. Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo. Las personas que son fuertes en inteligencia intrapersonal son buenas para ser conscientes de sus propios estados emocionales, sentimientos y motivaciones. Tienden a disfrutar de la autorreflexión y el análisis, explorar relaciones con otros y evaluar sus fortalezas personales. Entre las posibles opciones de carrera tenemos filósofo, escritor, teórico y científico. Número 5. Inteligencia interpersonal. Es la capacidad para relacionarse con los demás tomando como la empatía la interacción social. Aquellos que tienen una fuerte inteligencia interpersonal son buenos para comprender e interactuar con otras personas. Estas personas son hábiles para evaluar las emociones, motivaciones, deseos e intenciones de quienes los rodean. Las personas con inteligencia interpersonal pueden ver situaciones desde diferentes perspectivas,
crear relaciones positivas con los demás y resolver conflictos en la configuración del grupo. Si eres fuerte en inteligencia interpersonal, las buenas opciones de carrera para ti podrían ser psicólogo, filósofo, consejero, vendedor, político. Número 6. Inteligencia musical. Es la capacidad de percibir y expresarse con formas musicales. Las personas que tienen una fuerte inteligencia musical son buenas para pensar y reconocer patrones, ritmos y sonidos. Aprecian mucho la música y a menudo son buenos en la composición musical y la interpretación. Las posibles profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia son músico, compositor, cantante, profesor de música, conductor. Número 7. Inteligencia espacial. También conocida como inteligencia visual espacial, es la capacidad para percibir el entorno visual y espacial para transformarlo. Estas personas a menudo son buenas con construcciones, así como mapas, cuadros, videos e imágenes. Suelen tener capacidades que les permiten interpretar imágenes, gráficos y cuadros, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia encontramos carreras como pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, solo por mencionar algunas. Y número 8. Inteligencia naturalista. Es la capacidad de observar y estudiar los elementos que componen la naturaleza, los objetos, animales y plantas. Naturalista es la adición más reciente a la teoría de Gardner. Fue añadida posteriormente al estudio original sobre las inteligencias múltiples. Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano o cualquier otra especie. En este tipo de inteligencia, los individuos están más en sintonía con la naturaleza y a menudo están interesados en nutrir, explorar el mundo ambiente y aprender sobre otras especies. Se dice que estas personas son muy conscientes de los cambios, incluso sutiles, en sus entornos. Las personas con inteligencia naturalista están interesados en temas como botánica, biología y zoología. Las posibles opciones de carrera son biólogo, conservacionista, jardinero, agricultor. Adicionalmente, Gardner afirma que todos los seres humanos poseen todas las inteligencias en cantidades variables, que cada persona tiene una composición intelectual diferente y que se puede mejorar la educación abordando las inteligencias múltiples de los estudiantes. También comenta que las inteligencias se encuentran en diferentes áreas del cerebro y pueden funcionar independientemente o juntas, por lo que estas inteligencias pueden nutrirse y fortalecerse o ignorarse y debilitarse. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que realmente existen estos diferentes tipos de inteligencia? Al tener presente las diferentes inteligencias que puede llegar una persona a desarrollar, está más relacionado en cuanto también cómo aprendemos cada uno, ¿verdad? Es decir, una persona que tiene más desarrollada la habilidad o la inteligencia musical, le va a ser un poco más difícil aprender materias como la matemática o las ciencias naturales, ¿verdad? Que son más concretas. De igual forma, una persona que es muy hábil en los deportes puede ser que no sea tan hábil a la hora de presentar un poema o de escribir un ensayo. Es así como también eso se ve relacionado con los estilos de aprendizaje, los cuales son una serie de características que la persona cuenta con las que nace, ¿verdad? Y que se van desarrollando conforme va creciendo y se va como interaccionando con los docentes que siempre tienen en la vida, con las demás personas a nuestro alrededor o los grados que vamos cursando. Los estilos de aprendizaje se dividen en tres principalmente: visual, auditivo y kinestésico. El visual es el que predomina en las personas, ya que es un estilo que se han venido enseñando desde muy pequeños. El auditivo son aquellas personas que aprenden y recuerdan más a la hora de escuchar, ¿verdad? A la hora de que me digan la explicación a persona, escuchar a mis compañeros, cuestiones así. Mientras que el kinestésico se trata de un aprendizaje relacionado con las sensaciones y los movimientos. A continuación vamos a explicar un poco más cada uno de estos estilos, siendo el primero el aprendizaje visual, el cual ocurre cuando se tiende a pensar en imágenes con ideas y conceptos, como por ejemplo cuando se recurre a hacer mapas conceptuales, hacer planificaciones, a la hora de tener estas cuestiones de hacer
cuadritos y mapas y poder hacer diferentes tipos de colores a la hora de tener un tema, ¿verdad? Incluso a la hora de subrayar se utiliza un tema para el título, subtítulo, conceptos, cuestiones así. Esta persona tiene que ser o a recordar más en esta forma. ¿Cómo aprender si mi estilo es visual, verdad? Lo primero es que se le dificulta lo que es verbalmente, a la hora de que no me dan una guía o algo en el que yo tenga escrita que tengo que hacer. Es alguien muy observador, como se mencionaba anteriormente, es una persona que almacena información en imágenes, tiende a estar más hacia las artes porque le gustan los colores a la hora de identificar los temas principales, utiliza patrones a la hora de recordar, ¿verdad? Y busca mucho videos explicativos en los cuales él vea el concepto y qué es lo que se tiene que hacer. El siguiente es el aprendizaje auditivo, en el cual las personas aprenden gracias a lo que escuchan, es decir, que aprenden más a la hora de estar en clases magistrales, con audiolibros, con podcasts o incluso cuando están leyendo en voz alta porque memorizan lo que leen. Esto también es muy útil a la hora de aprender música o incluso otros idiomas, pues tiene más desarrollado la audición. ¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es auditivo? Lo primero es que presten atención a la hora que el profesor esté narrando o dando una explicación. Son capaces de reconocer diferentes tipos de tono, acentos o incluso emociones a la hora de que otra persona habla. Estas personas también tienden a sacar mayores notas a la hora de tener exámenes orales y se les da muy fácil a la hora de presentar una historia o una narración. A la hora de estar exponiendo también les es muy fácil porque ellos tienden a escucharse y a hablar más sobre las cuestiones. Les gusta mucho lo que es la música. A la hora de incluso estudiar, son personas que tienden a tener alguna música o algo que les esté relacionando y que les incite a tener más concentración, ¿verdad? Por último tenemos el aprendizaje kinestésico, el cual se caracteriza por una mayor facilidad para almacenar conocimientos y habilidades que estén relacionadas con la actividad física y la manipulación de objetos, ¿verdad? Es decir, que yo me recuerdo más a la hora de estar construyendo algo. Es como cuando uno anda en bicicleta, ¿verdad? Las primeras veces que uno empieza a montar bicicleta o aprender a bicicletear, se cae, no tiene el equilibrio, pero una vez que aprendimos ya cómo bicicletear, nunca se nos va a olvidar. Tiende a ser un poco más difícil, ¿verdad? Pero es un aprendizaje más duradero incluso que el visual o el auditivo. De ahí surgen cómo sé que este es mi estilo, ¿verdad? Primero experimentan mucho, les gustan los juegos, representar cosas visuales, ¿verdad? A la hora de construir, moldear, incluso pintar un poco, ¿verdad? Es alguien muy inquieta, lo que no les gusta estar en ningún lugar escuchando a una persona hablando sobre un mismo tema. Tiene la necesidad de expresarse de forma corporal. Es una persona que le gustan mucho los deportes o que a la hora de estar en educación física, digamos, es una clase muy activa, es algo que lo disfrutan constantemente. A continuación surge el tema de cómo relacionar las inteligencias múltiples y el estilo de aprendizaje, o las técnicas que también pueden ser útiles a la hora de estudiar, ¿verdad? Se llama que un hábito de estudio es aquella conducta que los estudiantes practican regularmente para incorporar en su estructura cognitiva, ¿verdad? Estas pueden ser buenas o pueden ser malas y por consiguiente van a tener las respectivos resultados, ¿verdad? Si yo tengo unas prácticas buenas, mis resultados van a ser buenos. Si yo tengo unas prácticas malas, mis resultados van a ser negativos a la hora de rendir un examen, hacer una tarea o cuestiones en general. Contar con buenos hábitos de estudio posibilita que una vez que el alumno ya no cuente con una guía permanente del docente, pueda transformarse en alguien que aprenda solo, ¿verdad? Como en estas ocasiones, en la cual ya que no se va a un lugar presencial, al instituto a estudiar, la persona
pueda ser autodidacta y buscar la forma de autoaprender, ¿verdad? De buscar nuevas formas de que el conocimiento que tenga sea duradero y no solo se quede en el hecho de pasar el grado o entregar una tarea. Es así que los malos hábitos de estudio y que muchas veces se utilizan es el memorizar, ¿verdad? El memorizar solo para el momento, solo para el examen. Y si me preguntan después, ya no sé, el estudiar cuando se tiene sueño o cuando se está hambriento, ¿verdad? El estar en un lugar poco iluminado o con mucho ruido también puede ser perjudicial a la hora de aprender. Es así como se dan algunos tips a continuación de cómo es que se puede llegar a aprender o a surgir más el tema. ¿Cómo aprender a estudiar? Esta es una de las preguntas que se hacen todos los estudiantes y que no tiene una respuesta única, pero sí algunos consejos que debes seguir si quieres sacar el máximo rendimiento. Lo primero y más importante es la asistencia a las clases. Debes ir todos los días para entender los conceptos y que te cueste menos estudiarlos. Puedes anotar datos, tomar apuntes y ejemplos que te ayuden a recordar mejor los temas. Es importante que tengas tus apuntes ordenados por temas y que lleves todo el material necesario a clase. Evita llegar tarde a clase y las faltas sin justificar. Si puedes, siéntate en las primeras filas, es donde mejor se atiende y verás mejor la pizarra. A la hora de estudiar en casa deberás estudiar todos los días y llevar una rutina de estudio. Organiza el tiempo y estudia todos los días a la misma hora y en el mismo lugar, en una mesa limpia y ordenada. El sitio debe tener luz natural y debes descansar cada 2 horas, tomando algo de fruta y levantándote del sitio a estirar los músculos. También debes cuidar tu alimentación, desayuna todos los días y no vayas a clase con el estómago vacío. Hay algunas técnicas que te ayudarán a retener y entender mejor los conceptos, como son el subrayado, los resúmenes y los esquemas. También puedes buscar e intentar hacer exámenes de años anteriores y repasar mentalmente mientras paseas o comes. Debes organizarte bien y tener tiempo para estudiar y también para el ocio. Sobre todo debes descansar y dormir lo suficiente para poder rendir bien. El estado de ánimo también es fundamental. No debes desanimarte ni ser pesimista. Tienes que reconocer tus fallos y aprender de ellos. Con una buena actitud, constancia y motivación lograrás los resultados deseados. A la hora de estudiar, hay algunas técnicas que nos pueden ayudar a comprender y memorizar mejor algunos temas, como por ejemplo subrayar, hacer resúmenes o hacer esquemas. Los esquemas combinan palabras y signos, suelen ocupar poco espacio y son llamativos para que podamos memorizarlos con un solo golpe de vista. Hay muchos tipos de esquemas. Elige el que prefieras. Para elaborar un buen esquema debemos leer bien el texto, comprenderlo y subrayar lo más importante. Debemos dividir el texto en apartados generales y sacar la idea principal de cada uno de ellos. También debemos buscar un título que sea una síntesis del contenido. El esquema deberá partir de las ideas generales hacia las secundarias, para que sea jerárquico y tenga sentido. Podemos relacionar todos los términos y las ideas mediante flechas, llaves o globos para que comprendamos mejor el tema. Para que sea más fácil el aprendizaje y la comprensión, podemos utilizar nuestras propias palabras, abreviaturas, diferentes colores o letras de diferentes tamaños. Estudiar con esquemas te resultará mucho más fácil. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él.
2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de" o "el autor del texto dice que", tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. A veces resulta muy difícil memorizar una lista de elementos que a primera vista no tienen nada en común. Vamos a ayudarte a conseguirlo con unos trucos muy sencillos que te servirán en tu estudio. Las reglas mnemotécnicas. Comencemos con el primer truco mnemotécnico, la historieta. Consiste en construir un relato uniendo los elementos que queramos memorizar de manera que parezca un cuento. Por ejemplo, intentemos recordar 4 preposiciones: a, ante, bajo y con. Quedaría así: a, María; ante, las dudas; y bajo, la lluvia que estaba cayendo, se le ocurrió ir con Antonio. Con el siguiente truco, la cadena, reorganizaremos las palabras anteriores, las partiremos y formaremos nuevos términos para hacer una frase más corta. Escucha esta frase: la BBC no funciona. No es un problema de sintonización de este canal. Es la primera línea de la tabla periódica. La L de la corresponde a litio. La primera B de BBC a berilio y la segunda a boro. La C es carbono. Nitrógeno y oxígeno forman la palabra no. Flúor es la F de funciona y neón es la N. Con otra técnica, la de los lugares, organizaremos las palabras que vamos a memorizar en base a recorridos que nos resulten conocidos. Por ejemplo, ¿por dónde pasa el Tajo? Por Aragón, donde voy de campamento. Por Castilla-La Mancha, donde vive mi abuela. Por Madrid, donde vivo yo. Y por Extremadura, a donde iré la semana que viene a un partido de baloncesto. ¿Y qué pasa si tienes que memorizar números? Puedes utilizar la técnica de la historieta, usando las cifras como elementos de la narración. Por ejemplo, ¿recuerdas al agente 007? Medía 1,80. 007, 180. O si es un número muy largo, puedes utilizar este otro truco. Sustituye cada cifra de ese número por una palabra con ese mismo número de letras. El número pi es 3, 14, 15, 92, 65. El 3 será Ana, con 3 letras. El 1 será I. El 4 será Paco. El 1 será E. El 5 será Irene. El 9 será Perdieron. El 2 será Al. El 6 será Fútbol. Y el 5 se sustituirá por Mixto. ¿A qué es fácil? Tomando en cuenta todo lo anterior, se busca que la persona logre hilar los 3 mini temas, digamos, las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje y las técnicas o hábitos de estudio para mejorar su aprendizaje y rendimiento académico, ¿verdad? Tomando en cuenta
tengo que identificar primordialmente cuáles son mis fortalezas, cuáles son los cuestionamientos en los que me siento más relajado, cuál estilo se adapta más a mí, qué tipo de inteligencia tengo más desarrollada y cuál no, ¿verdad? Si yo aprendo más a la hora de escuchar, estar más pendiente, ¿verdad? Si mi estilo es kinestésico, a pesar de no estar tan desarrollado en este sistema educativo, ¿verdad? Buscar nuevas formas, ¿verdad? Buscar alguna forma de construir una figurita que me recuerde un tema, cuestiones así, ¿verdad? Pero lo principal es que cada persona debe tomar en cuenta que el aprendizaje o el estudio es propio. Yo decido qué quiero estudiar, yo decido cómo quiero estudiar y si quiero aprender, ¿verdad? O si solo lo quiero hacer para el momento. Con esto llegamos al final del video. Tomen en cuenta, ¿verdad?, que toda la información que está aquí puede llegar a ser útil para ustedes si lo desean. Solo tienen que buscar más, ¿verdad? Si tienen duda, cualquier cuestionamiento está en sus manos, el cómo buscar nueva información, el cómo tomarse y ser constante en cuanto a ese estudio. Gracias.